vamos a hablar hoy un poquito del análisis de datos y la gestión administrativa, la gestión organizacional, que es un poco lo que hacemos todos, ¿sí? En mi quehacer como docente de la universidad, que ahora ya no soy docente, tengo dos trabajos, como lo mencionaba la compañera. Soy la directora de la maestría, que ese es un pedacito de mi jornada, y el otro gran pedazo, soy la directora del Departamento de Ingeniería, Informática y Tecnología de la sede de Occidente. Y ahí sí ejerzo mucho esta gestión administrativa o esta gestión organizacional. Le vamos a dejar los monólogos a los premios Nobel y a los políticos. No, aquí es una conversación entre ustedes y yo. Así que entre más participen, más ameno se pone esta cosa, ¿verdad? Y si no, yo hablo como una loca, que es como siempre hablo, ¿verdad? Muchísimo rato. Para ustedes, en su quehacer diario, ¿qué es la gestión administrativa? ¿Qué entienden ustedes? Porque a veces hay grandes brechas entre lo que dice el señor que escribió el libro y entre lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Alguien que se quiera animar y me dice qué entiende por gestión administrativa? Por decirlo de una manera, la gestión administrativa, como dijo usted, ¿verdad? Yo lo vería como la manera organizacional, los procesos, los requerimientos que debe llevar de una empresa, institución si lo vemos en cualquier ámbito laboral. Excelente. Entonces hablaste de procesos, hablaste de tarea, hablaste del quehacer. ¿Alguien más? Muy importante lo que apuntaba la compañera, también considerando que hay un marco normativo, un contexto jurídico que nos indica realmente cuál es el quehacer de las instituciones. Empecemos por, en el caso de las instituciones públicas, que es mi área, hay una ley de creación que indica la razón de ser de la institución y está vinculada a una serie de actividades. Entonces, en sí, la gestión administrativa la podemos ver desde el punto de vista no solamente de las funciones administrativas, para las funciones administrativas como tal, ¿verdad? Planificar y todas esas que ya todos conocemos, sino también que evidencian las funciones y las actividades que se realizan en las organizaciones y que producto de esas funciones hay trámites y que producto de esos trámites hay vinculados a una serie de documentos que precisamente, llámese en actas, llámese en resoluciones, llámese en oficios o que en muchos lados le llaman correspondencia enviada y recibida, ¿verdad? Que eso también hay que verlo. Entonces es importante saber que esta gestión administrativa está muy vinculada fuertemente con el marco normativo, el contexto administrativo, el contexto funcional de las organizaciones y el contexto documental. Entonces ese es mi aporte. Muchas gracias. Genial. Ella nos aporta algo valiosísimo y recuérdenlo a lo largo de lo que vamos a conversar hoy. Ella nos apunta a un norte, ¿verdad? Y eso es algo que uno diría, sí, o sea, tiene que haber un para qué cuando yo trabajo. Pero vieran que ese para qué se olvida con mucha frecuencia. O le caen encima todas las cosas que hacemos todos los días y ese para qué se va quedando por ahí escondidillo, ¿verdad? Y hay días en que uno llega a la casa a las no sé qué horas que llega y dice, siento como que no hice nada, siento como que este día me revolcó y yo hice mucho pero no hice nada. Eso es porque ese norte que apunta la compañera se nos perdió de vista. Pero es claro, cuando tenemos que definir qué es gestión administrativa. La compañera por aquí, con esto cerramos, quería… Yo creo que administrar todos esos recursos de una manera eficiente. Okay. Es la gestión administrativa. Ok. A mí la palabra eficiencia me asusta. Yo no sé a ustedes, pero a mí me asusta. Porque por definición, algo eficiente es hacer algo en la menor cantidad de tiempo, con la menor cantidad de recursos y perfecto. Se me paran los pelos. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me paran los pelos. A mí me gusta más eficaz, ¿ok? Lo más eficaz que pueda, ¿ok? Pero así como eficiente, qué susto. Pero sí, ese es el fin, ¿verdad? El fin sería lograr ser eficientes, ¿sí? Minimizar esos recursos, ¿verdad? Pensando en un norte y gestionando todos aquellos procesos y trámites que nos envuelven día a día y generando salidas
¿Cuáles salidas? Como dijo la compañera, correos, oficios, actas, ¿ok? Grabaciones y otro montón de conocimiento, que es un poco el foco de esta conversación de hoy, que se queda aquí, ¿ok? Y que hoy quisiera yo, ¿verdad?, que ya no estuviera tan aquí, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Dice que, según los autores, la gestión administrativa son una serie de operaciones. Operaciones lo podríamos extender a procesos, a trámites, a funciones, que deben ser ejecutadas con la finalidad de movilizar, ejecutar, planear, presupuestar, resolver recursos, tareas, necesidades, emergencias que se tengan a su disposición con el fin de plasmar los objetivos, el norte, para dónde voy de una institución, organización, empresa pública, privada. Entonces la definición es muy chiquitita, pero ustedes y yo sabemos que cada una de esas palabras, o debemos entender que cada una de esas palabras se amplía en muchas otras según lo que hacemos cada día, cada uno de nosotros, ¿ok? Pero bueno, para eso existen los diccionarios y entonces alguien tenía que definirlo y ese señor que está ahí lo define de esta manera, que fue la que me pareció como más acertada para lo que hacemos todos día a día, que es el análisis de datos. La función analizar es una función hasta ahora inherentemente humana. Algunos animales nos han demostrado, algunos otros animales, no se me ofendan, pero somos un ser vivo y por lo tanto animales, han mostrado alguna capacidad de análisis, ¿sí? Sin embargo, es una función que nosotros medio egoístamente queremos pensar que es nuestra y es tan antigua como la vida misma. ¿Cómo dejamos de ser nómadas? Al que le gusta un poquito la historia de muy atrás. ¿Cómo dejamos de ser nómadas? Bueno, el Homo sapiens, nómada, avanza, consume todos los recursos de una zona y avanza. Consume todos los recursos de esa zona y avanza. Hasta que llega a una zona suficientemente grande, con suficientemente material para sobrevivir, el tiempo suficiente para tener que organizarse. Y una de las organizaciones primeras que hizo es ¿a dónde vamos a defecar? Porque si no todo va a oler muy feo y los otros animales no llegan y nos vamos a enfermar. Ya ahí hay una función de análisis. Ya ahí hubo un proceso de pensamiento racional. Entonces dijimos, bueno, allá vamos a ir cuando queremos ir a hacer el 2. Antes, como los recursos se acababan muy rápido, no le dábamos tiempo a que ese material orgánico produjera semillitas y produjera arbolitos. Pero como el Homo sapiens llegó a ese lugar con suficiente material para sobrevivir, le dio tiempo a ese abono orgánico de producir arbolitos. Y según la historia, así nace el sedentarismo, porque él dijo, ok, aquí están haciendo un arbolito, si le doy tiempo a ese arbolito va a ser como ese arbolote que echa limones, y ya descubrí que el limón no me hace daño, que me lo puedo comer. Pero ese es un proceso de análisis y es tan antiguo como el ser humano que conocemos ahora. Entonces no es de extrañarse, o sea, no se ha puesto de moda, sí, claro, y ahora nos llaman data science y data analytics y un montón de nombres así divinos. Y hay carreras y profesiones y cursos y herramientas, como lo vamos a ver en un ratito. Pero tenemos que entender que todos nosotros en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, hacemos análisis de datos. Pero, ahí está la cosa, ¿cómo es que trabajamos ese análisis de datos? Es lo que vamos a conversar un poquito el día de hoy. ¿Ok? Entonces dice, el análisis de datos se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar alguna información, alguna conclusión. Entonces yo me levanto, yo soy de San Ramón, yo me levanto y soy dormiloncísima. Entonces yo pongo el reloj 15 para las 6.
Apago la alarma y entro a Waze. ¿Cuánto me toma llegar a la UNA? A la UNED, perdón. 1 hora y 10. Ah, no, 6:30. Vuélvase a dormir, Jorleni. ¿Ok? Eso fue lo que hice. Microanálisis de datos. ¿Ok? Y de una fuente más o menos bien como Waze. ¿Ok? Y sí, dormí riquísimo hasta las 6:30 y luego me desperté como loca. ¿Ok? ¿Para qué? El análisis de datos formal, cuando queremos iniciar este camino de convertirnos en investigadores, además de ser gestores, y eso es muy importante, el mensaje final de la charla de hoy tiene mucho que ver con esto, en convertirnos en investigadores, tiene que tener un para qué. ¿Para qué yo hago esto? Si el para qué no es sólido, yo voy a apagar un incendio. Uy, sí, es que mi asistente se llama Noilin. A lo mejor Noilin diga, uy, sí, yo voy a averiguar esto para calmar a esta vieja loca y que ya me deje de estar preguntando todas las semanas. Pero si para ella es eso, es sostenerle una necesidad a Jorleni que para ella no tiene valor, va a hacer eso, va a apagar el incendio. Y dentro de 15 días, cuando esta señora le vuelva a preguntar, va a volver a apagar el incendio. Eso no nos hace investigadores, nos hace bomberos. Entonces apagamos el incendio, ya. El análisis de datos lo que nos propicia, lo que nos invita a hacer es a tener un para qué, a definir un norte que represente algo para mí, para mi gestión. Y cuando eso pasa, ¡tarán! Como digo yo, por arte de magia nos volvimos investigadores. ¿Por qué? Porque vamos a crear una serie de cosas que ya las vamos a ver más adelante, que se vuelven consistentes en el tiempo y que nos hacen y nos determinan como analistas de datos. Antes de eso no es que no haya análisis de datos, claro que hay, claro, pero para apagar un incendio, no para hacer análisis, no para ser investigadores, ¿ok? Y no para generar valor a la gestión. Tiene que tener también un de dónde. ¿Dónde está o en dónde están las fuentes de datos que eso que yo quiero? ¿Ok? En la Universidad de Costa Rica hay una cosa espantosa, no sé si en las demás sabrán, qué pena sí, que se llama CIGEDI. Lo peor que le pasó a la U. ¿Ok? Los motores de búsqueda nunca sirven, la cosa es así como el triángulo de las Bermudas y uno tiene que ver cómo se acuerda, más o menos en qué mes, más o menos en qué día, más o menos como qué le puso al asunto, porque el botón de búsqueda nunca sirve. A veces hay que ir uno por uno. Con las actas, si no tenemos un modelo para guardar el acta, hay que revisar el acta una por una. Las grabaciones hay que volverlas a oír o leerse toda la transcripción otra vez. Esas, ¿de dónde los saco? Esos grandes bancos de información son la materia prima, pero nada más. O sea, nada más. ¿Ok? Es como que yo diga que yo abro el tubo y este vaso es fresco de limón. ¿Cómo fresco de limón? Y el limón y el azúcar, ¿dónde están? ¿Ok? Son las grandes fuentes de información. Por ahí hay que empezar. Eso no nos hace ni analistas ni investigadores, nos hace bomberos, otra vez. Ya sabemos a dónde ir a buscar, aunque ese trabajo me tome horas. Y ahora sí, otra vez, ¿por qué? ¿Por qué necesito hacer análisis de datos? ¿Por qué ya? ¿Y por qué no mañana? ¿Por qué no la otra semana? ¿Por qué no el otro año? ¿Por qué no la siguiente secretaria que viene o el siguiente director que viene? Pues yo ya me voy. ¿Por qué? Cuando yo contesto estas 3 preguntas consistentemente, estoy haciendo un análisis, una introspección metacognitiva. Le estoy diciendo a mi cerebro, quiero convertirme
en analista de datos. Ya no quiero ser más bombero, aunque lo voy a seguir siendo, sobre todo los que trabajamos en instituciones públicas, que hacemos el trabajo de 2 y de 3, ¿verdad? Voy a seguir siendo bombero. Sorry, perdón. Pero por lo menos voy a iniciar el proceso a convertirme en investigador y en analista de datos. Cuando contesto, ¿para qué voy a hacer esto? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Qué quiero obtener con eso? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Para qué? Pensando, ahí les doy algunas ideas para mejorar el proceso y que mi día sea mínimamente más, yo tenga un segundo más para respirar profundo, para optimizar recursos, para innovar. Ese sería el fin último. Cuando yo me vuelvo un investigador de cabeza, de mente y por lo tanto de hechos, estoy innovando. En la última diapositiva les voy a decir lo que para Jorleni, el fin último de la innovación para Jorleni Salas. ¿Ok? Vamos a ponernos un poquito técnicos, rapidito, un par de diapositivas, donde yo les digo los tipos de análisis que hay. Hay cuantitativos, donde yo puedo decir el promedio, la mayoría, la minoría, el 20%, el 30%. ¿Ok? Donde yo puedo contestar cuántas personas faltan a las reuniones sin excusa, cuántas con excusa, cuántas nunca faltan, cuántos acuerdos se ejecutaron, cuánto del presupuesto se ejecutó, cuántas reuniones. Cuando la pregunta es cuánto, es cuantitativo la investigación, el análisis. Tiene algunas características. Me extraigo de la gente la mayoría de las veces y puedo decir, miren, esta junta directiva el 20% nunca vienen. ¿Ok? Y hablo así, un poquito en abstracto. Eso es un dato característico de los estudios cuantitativos. ¿Sí? Se abstraen de las personas y empezamos a dar cifras. Se ejecutó el 30% del presupuesto. ¿Ok? El 60% de los oficios que se generaron van en torno a, y estoy hablando de números. ¿Ok? Luego vienen los estudios cualitativos, ahí sí. ¿Cuál es el tema que en todas las reuniones sale a relucir? ¿Ok? ¿Qué es lo que Jorleni habla? ¿Cuál es el tópico principal de Jorleni en las reuniones? Ahí ya no hay, ahí no abstraemos a la persona, todo lo contrario. En ese tipo de estudio me interesan los sujetos en forma individual y quiero conocer esos valores, esos temas, esos conflictos, esas soluciones, pero asociadas a las personas y a los momentos. ¿Ok? Y por supuesto que hay estudios mixtos, ¿verdad? Donde se mezclan ambas cosas y yo no solo hablo de las personas, sino que doy también algunos datos numéricos que me permiten respaldar. Ahora sí, hay métodos para analizar los datos. Hay descriptivos. ¿Cuándo yo hago un estudio descriptivo? ¿Alguno se le ocurre? ¿Alguno ha oído hablar de un estudio descriptivo? ¿Quién de ustedes es informático de profesión? Pero yo le puedo encomendar a mi asistente que me diga cómo están las computadoras de la sede de Occidente. Ella no es informática, así que yo no espero que ella me diga que están viejitas o que están nuevitas. Ni tampoco me interesa que me digan si están sucias o están limpias. ¿Sí? Entendiendo el perfil de su profesión, quiero que me describa la situación de la computadora. Entonces, en estos métodos, en el método descriptivo, yo me abstraigo como investigador, posiblemente porque no es mi área de estudio, y eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Eso quiere decir que yo no voy a emitir una opinión. ¿Ok? Pero no que yo no pueda hacer el estudio. Son estudios a nivel un poco básico, ¿sí? Ella va a ir encendiendo cada computadora y revisando la configuración
Y al final me va a decir, bueno, Jorleni, vea, en la sede de Occidente hay 120 computadoras que tienen esta configuración. ¿Ok? Hay 2 que tienen esta configuración. Y hay 5 que tienen esta configuración. Y hay 30 que no encienden. Ella no sabe por qué no encienden. Eso es un informe descriptivo. Ella fue alejada de la realidad y detalló, describió lo que vio. Ese es un análisis descriptivo. Lo puede hacer cualquiera. No tiene que tener un nivel de expertise. Pues por supuesto que si yo le apunto a un informático que me diga, posiblemente esa persona va a ser un poquito más incisiva porque tiene más conocimiento. Sin embargo, aunque sea el experto, más experto, en un análisis descriptivo no debería emitir una opinión. Aunque él vea que son un montón de tarros viejos que no sirven para nada, no debería decirlo. ¿Ok? En un análisis descriptivo no. En un análisis exploratorio, la gran diferencia con estos dos, porque son muy parecidos, es que yo no tengo, ni como investigador, ni como solicitante del estudio, idea de la cosa. En cambio, en el análisis descriptivo, yo sí sé por dónde anda. Hace poco tuve una situación. Un docente de mi departamento pone una clase asincrónica y luego me entero que se fue a un lugar. Y yo, ok, espérese un momentito, pero en horas de trabajo. Sí, pero yo les puse un trabajo asincrónico, los estudiantes estaban trabajando. Bueno, pero es que ¿a quién le paga la U? ¿Al estudiante o a usted? Entonces, ¿era abandono de trabajo o no era abandono de trabajo? Vieran que no sabía. Yo quería pensar que sí, pero no estaba segura. Entonces yo hago un análisis exploratorio. No sé qué me voy a encontrar. Realmente desconozco. Y créanme que fue toda una leída. Ni tienen idea ustedes, duré como 15 días, lee, para luego ir a solicitarle a alguien, porque no era mi área de expertise, un diagnóstico. Ese es el tercero. En el tercero, la persona que realiza el estudio sí tiene que tener una base cognitiva, un bagaje de conocimiento que sí le permita no solo describir o explorar, sino también emitir un juicio. Entonces yo hice mi estudio exploratorio y luego me llevé todo ese estudio que yo había hecho y le pregunté a alguien, ok, usted me puede decir si es abandono de trabajo o no es abandono de trabajo. ¿Le abro un proceso o no le abro un proceso? Nada claro. Para contarles el fin de la historia, sigo en eso y no está nada claro. Cuando yo hago un diagnóstico, cuando yo hago un análisis exploratorio o cuando yo hago un análisis descriptivo, un beneficio colateral es que encuentro vacíos. ¿Ok? Esa computadora no enciende, pero puede que esté nueva, pero que tiene el conector malo. Voy a decir algo absurdo, el toma estaba malo. ¿Ok? Pero a esa persona no se le ocurrió pensar, el botón de encendido estaba malo. Pero como esa persona solo está describiendo, dice no enciende. Entonces, en estos 3 primeros tipos de estudio, un beneficio que encontramos es que podemos determinar algún vacío. Yo no pude describir esta parte por esta y esta razón. Yo no pude explorar por aquí porque no tengo permisos en el sistema. Mis permisos llegan hasta aquí, pero el sistema llega hasta allá. Pero yo no pude explorar porque mis credenciales no me lo permiten. Entonces encuentro un vacío. A veces la respuesta es, sí, Jorleni, usted no es la rectora de la U, solo es la directora del departamento. ¿Ok? Pero a veces es que yo sí necesito esa credencial. ¿Ok? Entonces ahí hay un vacío. En el diagnóstico se revelan con mucho más criterio esos vacíos. El otro tipo de estudio es el predictivo. Yo quiero predecir algo. Ahora en San Ramón y en Grecia, en la Universidad de Costa Rica, tenemos un gran rollo chino. ¿Por qué? Porque no sé si saben, pero en Grecia se está desarrollando el polígono industrial. ¿Ok? Nos queremos traer la industria hacia Grecia.
Se desarrolló un polígono, son 5 parques, el más grande es Evolution, el que ven ahí en la pista, pero ese es solo uno, hay 4 más dentro de Grecia. Los 4 están funcionando. Evolution, que es el que ven sobre la pista, empieza en diciembre. Y están negociando. La Johnson & Johnson ya firmó con Evolution y trae 3,000 sujetos a trabajar ahí. Y hace todo un despliegue y dice, bueno, yo voy a ocupar 3,000 sujetos. Y Grecia dice, auxilio, socorro, ¿de dónde nos los vamos a sacar? ¿Y de qué los ocupa? Y disparan todas las alarmas. Y entonces la Universidad de Costa Rica y todas las demás universidades alrededor de la zona dicen, no vamos a dar abasto. Algunos más viejos, como yo, les digo, espérense un momentico. Vamos a hablar primero con los de Johnson & Johnson, a ver, ¿esos 3,000 para cuándo son? Ah, no, ya son para 3 años. Ya no estamos tan precisados, ¿verdad? Ya no estamos tan precisados. Ahora sí, explíqueme, de esos 3,000, ¿en qué los ocupa? Ah, no, solo el 20% son profesionales. ¿Ok? Entonces, aquello que se le paró todo el mundo el pelo, ya nos empezamos a relajar un poquito. ¿Ok? En esos análisis predictivos decimos, ok, entonces preparemos a Lina, fortalezcamos a Lina en Naranjo, en Grecia, en San Ramón, y dígame esos 2,000 y resto de sujetos que usted va a ocupar, ¿en qué los va a ocupar? Pero bueno, si estamos a 3 años, estamos bien, o sea, podemos empezar y no tenemos que correr como locos a ver qué hacemos. Y en el sector público todo es un montón de dinero. Y ahora sí, de los que ocupa profesionales, ¿en qué áreas? Y empecemos a crecer. ¿Ok? Empecemos a predecir un poco. Es una empresa privada, en un polígono privado, en un parque industrial privado. Sí, con algunas ventajas gubernamentales, sí, pero se va en cualquier momento. Entonces hay que ser precavidos, hay que predecir con algún grado de calma y basado en mucha información, no en algunos supuestos teóricos o algunos supuestos en el aire, porque ese es uno de los errores principales del análisis de datos, hacer supuestos que no están basados en información. Y el último es el prescriptivo, el que me ayuda a solucionar algo. Tengo un problema, tengo una necesidad, ¿ya está? ¿Cómo la resuelvo? Todos vivimos el COVID aquí y el COVID fue siempre prescriptivo, nunca predictivo, nunca de diagnóstico, nunca exploratorio, nunca descriptivo. La crisis vino y Costa Rica, y está más que demostrado y hay mucho escrito, siempre fue prescriptivo. Por eso compramos ese milloncísimo de vacunas y gastamos aquel montoncísimo de platas y no sé si saben, pero se vencieron y hubo que echarlas a la basura. Si hubiéramos sido más predictivos, si hubiéramos hecho un poquito de diagnóstico, un poquito de exploración, ya digamos que el descriptivo no porque nos cayó encima, ya ese no nos daba tiempo. Nos hubiéramos ahorrado unos cuantos milloncitos, por lo menos en la caja, pero eso no ocurrió. Ya yo sé, quiero hacer un análisis descriptivo, ¿ok? De mis funciones. ¿Cómo lo hago? Y hay muchas herramientas. Ahí solo les puse algunas, estas que les puse aquí son gratis, hay muchas de paga, algunas como el Meeting Cloud o el Google Analytics o el Transcriptor, tienen versión gratis y versión de paga. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven? Nube de palabras me ayuda mucho cuando yo quiero en un discurso, en una grabación, en una reunión, saber muy rápidamente de qué se habló. Ya les voy a poner un ejemplo. Es muy fácil de trabajar, muy fácil de entender y sí me da algunas buenas líneas. Yo trabajé con don Gustavo, el rector de la Universidad de Costa Rica, un poquito en su campaña al final, y de su plan de gobierno yo le generé una nube de palabras para saber cuál era el tópico principal en el que él estaba centrado en su plan de gobierno. Entonces, si alguno no quiere leerse todo el plan de gobierno de los futuros políticos o el presidente, usted le genera su discurso, una nube de palabras y se va a dar cuenta muy rápidamente de qué es lo que este señor en realidad está hablando. ¿Ok? El Meeting Cloud analiza textos. Tengo una transcripción de algo, tengo una
un documento, un reglamento. Es facilísimo, usted nada más entra en Meaning Cloud, pone el documento y él analiza los tópicos principales. En eso se parece mucho al ChatGPT. Usted le mete el documento y le dice, señor ChatGPT, ¿de qué está hablando esta cosa? Así le dice el ChatGPT rapidísimo. No le crea mucho, de hecho es una revisadita también, ¿verdad? Recuerden que estas cosas de inteligencia artificial todavía no están abiertas al público en tiempo real, trabajan con bases de datos de hace un par de años, así que puede que lo que le diga esté medio conversado con respecto a la actualidad. No le crea a ciegas, pero sí, cuando es un documento y yo le digo, resúmamelo, sí se la juega. El Zoom se los puse ahí porque ahora el Zoom habilitó la transcripción de grabaciones y es súper eficiente. Los que trabajamos en el sector público sabemos que en una reunión, si grabamos, transcribimos. Entonces ahora a veces uno tiene que decidir entre si graba o toma notas, porque si grabo tengo que transcribir. Pues ahora el Zoom, ¿verdad? En su versión gratuita también nos permite transcribir la grabación. Funciona muy bien, no sé si lo han probado, transcribe bastante bien. El transcriptor también, solo que el transcriptor te pone persona 1, persona 2, persona 3. En cambio el Zoom, como sabe quiénes son los asistentes y sabe quién está hablando, porque está logueado, entonces pone, Jorleni dijo esto, María dijo esto, Pedro dijo esto, Brandon dijo esto. Entonces, si trabajan con Zoom, es más fácil. La transcripción, como en el transcriptor, es más bonita. ¿Ok? Y lo que hace es una transcripción literal. El transcriptor te dice minuto a minuto, desde el minuto 1 de la grabación hasta el minuto fin, ¿verdad? Él sí me pone mucho más minuto a minuto. Entonces, tiene ese detalle que tal vez el Zoom no tiene. Y luego están los numéricos, ¿verdad? Ahí les pongo el Google Analytics o les pongo algo tan sencillo que amo con amor jarocho. Cuando uno empieza en este mundo del análisis de datos, yo amo las hojas de cálculo. En particular, no me gané ni un 5 con Microsoft, ni me conoce, pero yo amo Excel. Pero si ustedes aman las otras hojas de cálculo, bienvenidísimas. Pero son una herramienta muy sencilla, muy sencilla y muy poderosa. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo yo puedo iniciar mi proceso de volverme investigador en análisis de datos. Ahí están algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, ese texto que está ahí al inicio, hablaba, no sé de qué hablaba ese texto, pero se basaba en algo social. Y si veo media es de social media y marketing, por ahí veo open, entonces yo puedo intuir que ese documento hablaba a lo mejor de la parte social, del mercadeo en redes sociales. Y en efecto de eso hablaba. ¿Ok? Entonces me doy una idea macro, muy fácil de entender, de qué fue el tópico principal de eso que estoy queriendo graficar. Consejo personal, si a alguno le interesan las nubes de palabras, si quiero que la nube de palabras salga así, bonita, bien, sí hay que someter el texto a una depuración de quitarle las palabras que se repiten, como en, la, de, los. Entonces sí hay que coger ese texto, ir a Word o al procesador de palabras que quieran y decirle buscar en y sustituirla por un blanquito. Buscar la y sustituirla por un blanquito, buscar para y sustituirla por un blanquito, de manera que al final me queden las palabras, verbos, adjetivos, adverbios, ¿verdad? Para que la nube quede más bonita. Más, no es que si lo hacen puro, virgen el texto no vaya a salir. En algunos, como en algunas herramientas más de paga, él se da cuenta que son palabras que no aportan al contenido y las elimina solitas, ¿verdad? Pero en algunos generadores de nubes, que muchos son gratis, no hace eso. Entonces sí, consejo personal, si alguno quiere trabajar en eso, se da la tarea de quitarle las palabras basura al texto y sale mucho mejor. Aquello que está allá a la derecha, los gráficos, son análisis cuantitativos que hace el Google Analytics. Lo que pasa es que con esto sí tenemos que generar algunas bases de datos. Nada complicado, ¿verdad? Año, presupuesto, ya eso es una base de datos. Número de acta, tema, ya esa es una base de datos. ¿Ok? Pero sí hay que ponerse a hacerla.
¿verdad? Para luego introducírsela a Google Analytics y que él me saque algún tipo de gráfico de esos. Recuerden que eso es un robot trabajando, entonces a lo mejor te va a sacar gráficos que no se entienden o que no tienen ningún sentido. Por eso es que en estas herramientas sí hay que tener un poquito de conocimiento. Hay que saber que ese gráfico dice algo o del todo no dice nada, ¿ok? Pero Google te lo va a sacar, te va a presentar ahí los 5,000 gráficos. Ahora sí, es labor nuestra, primero generar la base de datos. Entre mejor esté la base de datos, mejor está el gráfico y más sentido pueda tener. ¿Ok? Ahí les pongo una pequeña transcripción, no sé si se ve bien esta que está aquí. Y allá, lo que yo amo para iniciar la vida de analista de datos, los filtros de Excel. Ventajas del análisis de datos, pero no el que hacemos de bomberos, no. La ventaja de convertirnos en analista de datos. ¿Alguno cree, tienen alguna idea cuál es una ventaja o cuál puede ser una ventaja? Ok. Planear a futuro, claro. Y nada más. Muy bien, ok. Que me permite estar más informado, por supuesto. Claro, hacer proyecciones, muy bien. Ay, sí, qué dicha que ya llegaron donde yo estaba, ahorrar tiempo. Es que qué pereza cuando uno le toma 3 horas por semana encontrar lo que está buscando. O cuando uno dice, uy, qué cólera, esto yo lo busqué hace un mes. Esta pregunta ya me la hice hace un mes y sí me la respondí, pero ahora me la tengo que volver a hacer y tengo que volver a hacer el mismo proceso de buscar otra vez eso. Compañera. Sería también, como dijo el compañero, proyecciones también basadas en el análisis de escenarios. ¿Cuál podría ser el escenario más óptimo, el esperado y digamos, el escenario más pesimista que nosotros podíamos pensar con bases en datos contextualizados? Genial. Una de las ventajas del análisis de datos es la innovación de nuevos proyectos, el pensar en metas futuras, digamos, y sobre todo tener siempre una proyección con meta, digamos, meta a largo plazo y meta a corto plazo. Muy bien. Esa es una corredora de maratón, ¿ok? Yo siempre comparo el análisis de datos con una carrera. Ok, yo digo, bueno, yo quiero, ¿verdad? En el caso de Jorleni, siempre quiere bajar de peso. Nunca lo logra, pero siempre quiere. Y entonces ve en el atletismo una opción. Así comparo yo el análisis de datos, porque uno dice, sí, yo quiero tener proyecciones y hacer escenarios y todo suena lindísimo, es como ir a correr el maratón de París, qué divino. Pero no corro ni 100 metros. Entonces, claro que sí, lo que dicen las compañeras, por supuestísimo que sí, cada día. Pero hay algo más simple, como dijo la compañera. Para mí el primer fin de los quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, están todo lo que ellas dicen y por supuesto que sí, y valiosísimo. Pero corramos 1 kilómetro primero. Contestemos preguntas que contestamos todos los días, una vez por semana, y que siempre tenemos que ir por el camino largo. Yo le digo a mi secretaria, Noilín, ¿cuándo fue que le dijimos al director que se vencía el nombramiento de la coordinadora de carrera? Y ella siempre me contesta, ya le digo, y dura 2 horas. ¿Por qué? Porque sí, ella se acuerda que eso ya lo hicimos. Y ella se acuerda que hay un acta, y yo también me acuerdo. Cuando la veo muy llena de trabajo a ella, pues me pongo a buscarlo yo. Pero entonces yo me acuerdo. Más o menos cuándo fue, entonces me voy a mi agenda. Sí, aquí está la reunión. Entonces esto fue más o menos en julio. Entonces me voy a julio, y como les digo, que la cosa triste de CIGEDI, entonces no sirve el botón de búsqueda y hay que ir uno por uno en los oficios. Ya lo encontré, perfecto. Dentro de 15 días, Noilín, ¿usted se acuerda cuando se le vence el nombramiento al coordinador de ingeniería industrial? Y va de nuevo. Yo quisiera, en ese proceso de convertirme en un investigador, yo quisiera tener eso a la mano. Quisiera que esa fuera una respuesta, ya le digo, y ya le digo en 5 minutos. Quisiera compartir con ella una base de datos
que me permita eso. Y eso hemos hecho, ella y yo les cuento de mi experiencia personal en este proceso. Ella y yo hemos generado unos Exceles lindísimos. Como tienen algunas cosas sensibles de la U, pues no los traje para mostrar. Pero nosotros tenemos un Excel que dice fecha, acta, ¿verdad? Asistentes, pero eso lo hacemos control-C, control-V de la transcripción. O sea, eso no nos toma demasiado tiempo. Columna, acuerdos. ¿Ok? Entonces, claro, cuando yo le pregunto a ella ahora, ella se va no al CIGEDI a pasar por esa tortura china, sino se va al Excel. Se va al filtro, o puede va a buscar y pone coordinador de informática empresarial Chirín. Y me dice más de lo que quiero saber. Me dice cuándo fue la reunión, me dice qué acordamos, me dice el número de oficio en el que se fue para la dirección. Y cada vez que hacemos una reunión, cada vez que tenemos una reunión, ella cuando emite el acta o emite el oficio, cuando pone asunto, lo escribe, le da control-C, control-V y se lo lleva para el Excel. Y ahí lo tiene. Entonces ahora tenemos una serie de Exceles, como decimos nosotros, que nos permiten, seguro un científico de datos, ¿verdad? Me oye y me pega un golpe en la cabeza y me va a decir, eso no es análisis de datos. Pues fíjense que sí es análisis de datos, porque es dar los primeros pasos, es ponerse las tenis y correr ese primer kilómetro en el análisis de datos. Alguien que sepa Python me diría, estás obsoleta, señora, está obsoleta, ¿por qué no se lo lleva a Python? ¿Ok? La respuesta de Jorlene sería, porque no tengo tiempo, no me pagan para eso, o sea, no tengo tiempo en mis 8 horas, tendría que hacerlo en mi casa y eso es ese tiempo no es de la U, es de Jorlene. No tengo tiempo para hacer eso, pero sí facilísimo, puedo hacer esa tablita en Excel y entonces ya no me toma media hora de mi día, sino que me toma mucho menos generar estas pequeñas basecitas de datos. ¿Ok? Algunas ventajas. Yo ahí les puse algunos mensajes. Esta señora dice porque me permite tomar decisiones. Fue lo que ustedes dijeron. Claro, me permite accionar más rápidamente. Ese otro señor dice porque como dijeron ustedes también, surgen ideas. Cuando yo sé, cuando yo tengo un criterio y una base de datos, me puede surgir una idea basada en algo serio que yo puedo respaldar y puedo defender, porque me da poder, ¿sí? Y el poder tiene muchos tamaños, ¿ok? Pero el saber da poder. El que yo sepa, y sepa ya, no es como cuando Noelin me dice, ya voy y dura 2 horas. Y no es porque ella quiere, porque es súper eficiente. Es la persona más eficiente que conocí. Yo siempre le digo que ella es mi mano derecha y la mitad de mi izquierda. Pero dura 2 horas, pero da poder. El que ella me sepa contestar rápidamente y con la verdad, no en un supuesto, yo creo no. Eso le da poder a ella, ¿sí? Y siempre lo digo, y lo digo en todos los lugares a donde voy. La gestión administrativa en las instituciones, sobre todo las públicas, son el verdadero poder. Yo estoy de paso. En la Universidad de Costa Rica, las direcciones de departamento duramos 4 años máximo. Yo ya me voy. Pero ella se queda. Ella es la que va a guardar este análisis de datos. La investigadora tiene que ser ella. Yo puedo unirme en este camino con ella, pero ella es la que se queda. Ella es la que de verdad tiene el poder y convertirse, iniciar el proceso de investigación, de análisis de datos, de ser investigación, fomenta mi poder. ¿Para qué quiere Jorlene ese poder? ¿Para qué quiere que ustedes hoy creen, inicien, se lleven esa semillita en su cabeza? Tiene razón esa señora, yo podría hacer eso en mi oficina. Voy a llegar el lunes a abrir el Excel, que no sé ni con qué se come, pero Google me enseña. Y yo voy a ver cómo es que se hace un filtro y cómo es que hago. Y van a ver que en cuestión de horitas le toman el gusto. Y claro, cuando uno empieza a responder preguntas más fácilmente, pues más bonito todavía. Y ya no me tomó
más rato, sino que me tomo un segundo, más bonito todavía. Y lo más valioso es que el poder es importante cuando lo aplico. El conocimiento es importante cuando lo puedo aplicar. Entonces hemos hablado de datos, de análisis, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar en algo que para mí es clave y la mayoría de gente que inicia en análisis de datos lo olvida. Para hacer análisis de datos ocupamos datos. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¿Cómo sabe? ¿Qué es un dato? La cédula es información que se compone de 3 datos. ¿Sabían eso? Supongo que sí. El primer número de la cédula, ¿qué es? Ok, entonces cuando Brandon me dice la cédula, yo le digo 10766, esa mujer nació en San José. Ok, ¿el siguiente? Nunca sé si el tomo o el folio, usted sí sabe qué dichosa. Pero sé que hay una cosa que se llama tomo y hay otra que se llama folio. O hay una cosa que se llama folio y otra que se llama tomo. Eso es, en palabras de Jorleni, un libro donde van anotando y el renglón de ese libro donde está anotado. Entonces, ese dato que Brandon citó como dato no es un dato, es información. Se compone de 3 cosas y yo puedo saber 3 cosas de Brandon, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles aquí? Supongo, porque ustedes están muy jovencitos. ¿Quiénes aquí tienen 4 dígitos en el segundo número? En el segundo bloque de números. O todos empezamos con 0 para sentirme yo muy bien. No, allá hay una que tiene 4. Ok. Cuando una persona me dice que es 2,175, yo digo, jovencitico, qué tirada. ¿Ok? Y cuando me dice 5, 0, de los míos. ¿Ok? Por ahí de los míos. ¿Por qué? Porque ya ese llegó ya ocupamos el siguiente dígito. No han nacido los que tengan 4 dígitos en el segundo número, en el segundo bloque de número. Esos no han nacido. ¿Ok? Ya sí, todos los que nacen ahora tienen 4 dígitos en la primera. ¿Sí? Entonces vean que algo tan simple y que confundimos con un dato, no es un dato, es información. Entonces, ¿qué es un dato? Compañero, deme un dato. Si me lo dice aislado, si me dice 75 kilos, ¿okay? Si me dice 75 kilos aislado, ¿verdad? Sí es un dato, ¿ok? Pero como se rió y como que me vio así, que sabía que me iba a llegar, entonces sabía que estaba hablando de peso, de corporal. Entonces, ahí, ¿verdad? Ese dato se vuelve un poquito más parecido a la información. Cuando yo digo 2, ¿qué es lo primero que pensaron? ¿2 qué? Eso es un dato. Y cuando yo le digo, son 2 veces las que he venido aquí, usted dice, ya eso resultó. 2 hijos, tengo 2 hijos. 2 nietas, tengo 2 nietas. ¿Ok? Y ya eso se convierte en piezas de información. ¿Cuál es la diferencia entre una pieza de información y una información de verdad? Clave. Cuando usted dice, mira qué interesante. Ok, eso es algo. Pero si yo le digo, mire, es que yo tengo 2 hijos, uno se llama Kevin y el otro se llama Ariana, yo tengo 2 nietas, y usted dice, ¿esta señora qué le pasa? O sea, eso no me interesa. O sea, ya no vino a hablar de su vida personal, eso que ella está diciendo, basura. Entonces, no, esos fueron piezas de información que no sirven. Por lo tanto, no se llaman en este contexto información. Claro, si yo les digo, pongámonos en grupitos de 4 y nos vamos a presentar, y yo me pongo con la compañera, y ella me dice, ¿verdad? Yo sí estoy poniendo cuidado, porque lo tengo que venir a contar. Entonces eso se vuelve valioso para mí, por la razón que sea, y se vuelve información. En las organizaciones tenemos un montón de piezas de información, pero que no necesariamente. Y tenemos infinitos datos. Desde que los discos duros se pusieron baratos, entonces todo el mundo guarda todo en el disco duro. ¿Ok? Yo estudié
ni les cuento hace cuánto, ¿verdad? Pero eran con cajitas de disquetes. Y entonces las cajitas de disquete pesaban, ¿verdad? Entonces uno, cada dato que iba a grabar en un disquete lo pensaba, lo ocupo. Porque en el momento que se me llene este disquete o esta cajita, tengo que ir a comprar otro disquete. Y uno con beca o comía compraba disquete. Entonces uno lo pensaba mucho. Cuando un disco duro no era reemplazable en una computadora, sino que había que cambiar toda la computadora, uno pensaba mucho lo que guardaba. Ahora no. Y ahora está la nube. Entonces, lo que a usted le estorba en el disco duro, lo pasa para el Google Drive o lo pasa para el Dropbox. Y tenemos muchas piezas de información. Tenemos un montón de números de oficio, pero que se convierten en eso, en datos. La definición textual de dato es, un dato es una pieza de información que unida en un contexto es valiosa. ¿Ok? Entonces, si lo que yo estoy diciéndole, si los datos que él me está diciendo son valiosos para mí, los uno en un contexto y se convierten en información para mí, pero a lo mejor para la compañera no. Entonces, en un análisis, no se debería llamar análisis de datos, entonces se debería llamar análisis de información, pero bueno, así le pusimos. ¿Qué más ocupo? Pues ocupo información. Ocupo unir esos datos en un contexto para tener información. ¿Para qué? Para tener poder, para generar ideas, para tener todos esos objetivos que tenemos cuando queremos analizar y procesar, ya ahora sí, de forma metódica, la información. Pero falta un elemento. ¿Cuál creen ustedes que es ese elemento que falta? Es la diferencia entre un investigador y un bombero. Hay dos clases de análisis. Los temporales, los que hace un bombero, ¿ok? No, Eileen, ¿cuándo se le venció el nombramiento al coordinador? Ya le contesto, 2 horas, y me contesta. Pero ese incendio que apagué no aportó en el tiempo. En ese momento específico sí contesté la pregunta y salí adelante, pero no me da poder. ¿Por qué? Porque cuando tengo otra pregunta, voy a tener que esperar otra vez 2 horas para volver a tener la respuesta. Cuando yo logro que ese procedimiento se mantenga en el tiempo, entonces adquiero poder. Cuando yo puedo contestarle a Brandon, ese proceso se ejecutó en tal fecha, con tal oficio, y se le dio seguimiento en tal oficio, yes, obtuve poder. Primero le di la milla extra, que es lo que me hace valioso en una organización. ¿Sí? Si solo hago lo que tengo que hacer, usted es un buen empleado, un excelente empleado. Pero si usted quiere ser mucho más valioso y crecer, a lo mejor tiene que generar esa milla extra. Y esta posibilidad de mantener y dar respuesta a lo largo del tiempo, transversalmente en el tiempo, es lo que verdaderamente da poder. Entonces, cuando yo quiero convertirme en investigador de datos, tengo que empezar a pensar en el para qué y en el dónde y en el por qué, y si eso me va a aportar en el tiempo o si solo estoy apagando un incendio. Porque si solo está apagando un incendio, no se moleste ni abre Excel y resuélvalo ahí en un papelito, porque eso nunca se lo van a volver a preguntar. Pero si usted, con su expertise en su trabajo, ve que esa es una pregunta que a lo largo del tiempo hay que estar contestando, entonces vuélvase investigador, vuélvase analista de datos, genere un método que sea sostenible en el tiempo y ahora sí, obtenga poder. Analista de datos for dummies, ok, para principiantes. 6 pasos que me gustaría que se llevaran para su trabajo. Identifique qué es eso que usted necesita resolver y que ya quiere dejar de ser un bombero. Entonces diga, ok, en esta oficina se necesita tener aquí, y a veces lo tengo aquí. O sea, yo estoy segura que muchos de ustedes manejan cosas aquí. Se llama conocimiento tácito. En ciencias de datos esto se llama conocimiento tácito y tiene el peor de los problemas que lo vamos a ver en la última diapositiva. Cuando yo quiero volverme investigador y analista de datos, entonces quiero poner esa información que está aquí tácita en conocimiento explícito, así se llama. Voy a traerlo,
Voy a identificar la necesidad, voy a saber, paso 2, dónde está el origen de esos datos, dónde están las respuestas, así tome 3 días, una semana, 15 días, un mes o 5 meses, la jurídica de la UCR, contestándole a uno una pregunta. Qué feo que ya hable así, ¿verdad? Pero contestan muy bien, pero tardan. Justo el origen de los datos, ¿ok? ¿Dónde están? Puede ser 1 o pueden ser 20 orígenes de los datos, pero los ubico. Ok, yo sé que esto está en CIGEDI, pero también está en las actas, pero también está en las transcripciones, pero también hay un pool de oficios, un grupo de oficios. Luego, de todo esto, ¿dónde están los datos claves? Porque puede que en el acta sean los acuerdos, en el oficio sea el asunto o el para quién está dirigido. ¿Qué es lo que quiero? Realmente poder contestar de eso que quiero resolver. Entonces identifico de las 20 fuentes de datos, ok, de aquí ocupo esto, de aquí ocupo esto, de aquí ocupo esto. Ahora sí, busque una forma de almacenamiento. Puede ser un Google Drive, puede ser una carpeta de Teams, puede ser una hoja en Excel, puede ser un Word, puede ser un chat en WhatsApp con usted misma. Yo tengo uno, somos mejores amigas en ese chat, y yo en ese chat me escribo, me grabo, me regaño. Todo se vale. Todo se vale con tal de poder empezar yo a sacar de mi cabeza eso que tengo ahí y ponerlo en otro lugar. ¿Para qué? Para todas esas cosas que dijimos, pero hay una que para mí es clave. Ahora sí, ¿cómo la voy a analizar? Depende mucho de la pregunta que me estén haciendo, ¿verdad? Si me están preguntando un número, pues entonces yo ocupo un número. Si yo le pregunto cuánto es presupuesto se ha ejecutado y lo que esa persona quiere oír de mí es un número, entonces yo puedo decir lo que ella quiere es un método numérico, un método cuantitativo. Pero a lo mejor cuando ella me pregunta cuánto presupuesto se ha ejecutado, lo que quiere es una hoja en Word como de 20 páginas donde yo le diga, en tal fecha se ejecuta tal, en tal fecha se ejecuta, tal vez eso es lo que ella quiere. Entonces ese análisis es un análisis mixto, cualitativo. En una hoja en Excel con filtros también me da la facilidad de yo poder ser un poquito versátil a la hora de emitir una respuesta. A lo mejor me está preguntando pero lo que quiere oír me está preguntando una cosa, pero quiere oír 5. ¿Ok? Y eso es un poco lo que aprendemos a conocer de la persona que nos hace las preguntas. Y esa es una habilidad que desarrolla el investigador. El investigador sabe que aunque la compañera me esté preguntando quién, ella no solo quiere saber quién, quiere saber cuándo y dónde y qué día y además qué más dijo y qué le contestó fulano. Eso es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Y por ustedes que pasan muchísimas jefaturas, aprenden a desarrollar ese talento. ¿Ok? Y de último, pues practicar formatos de salida. Ahora sí, empezar a experimentar con la herramienta, empezar a conocer la herramienta y a optimizar la herramienta. Eso es cíclico, porque cuando vemos que el formato de salida, me pienso, mira, pero si yo le agrego este dato, mira, pero me faltó esto. Uy, esta señora ahora me está pidiendo esto también. Bueno, voy a agregarle una columnita más a la base de datos y voy a agregar otro dato. Y entonces eso es cíclico. Y bienvenido al mundo del análisis de datos. Paso 1. Ya luego si usted quiere ir a conocer Power BI o quiere saber en efecto métodos científicos de análisis de datos o quiere aprender R o quiere aprender Python, y el cielo es el límite. ¿Ok? Pero yo no sé si le van a dar las 8 horas del día para hacer eso. Y para mí, las 8 horas del día son sagradas. Nunca me salen, ¿verdad? Siempre hay trabajo en casa, siempre. Pero yo trato. Y esto, el fin último y lo que yo persigo, y con esto cierro, es que se trata de ser cada vez más eficaces, ojalá eficientes, de generar valor, sin ser indispensable. Para mí este es el fin último del análisis de datos y el de aprender a ser investigadores. Si usted no se puede ir de vacaciones porque lo llaman 500 veces al día, si solo usted sabe dónde está el archivo, dónde está la respuesta, dónde está
repiénsese, porque en la vida uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Entonces, si usted tiene conocimiento tácito metido en esa cabeza maravillosa y perfecta que la vida le dio, sáquelo. Eso le da poder, hasta de decidir si usted quiere seguir en ese trabajo o quiere irse para otro trabajo. Le da poder de pensar en otras metas que usted quiere hacer, en otras cosas que quiere vivir. Pero si lo vamos amontonando ahí, y me encanta saber que cuando yo me fui y me enfermé no trabajaron. Hay personas en la Universidad de Costa Rica a las que no quiero ni un poquito, pero todos los días le pido a Dios que no se muera. Porque el día que se muera, esa oficina se paraliza hasta que contraten otra y hasta que se adiestre. O sea, esa oficina se va a paralizar 2 meses, mínimo. Entonces, no la he visto, no sé quién es, a veces ni bien me cae, pero yo todos los días que me levanto, Dios santo que fulana no se muera, Dios santo que fulano no se muera, porque la ocupo todos los días y cuando no está, nadie sabe. No, es que yo no le puedo contar esto, es que verás que fulanito hoy no vino, está enfermo, y yo no sé, y verás que se enoja. Personalmente, muy personalmente, creo que esa persona tiene sus objetivos de vida mal planteados. Creo que está trabajando, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Así que para mí el fin último, y con esto quería cerrar, convertirse en analistas de datos, convertirse en investigadores, le puede dar muchos beneficios a la organización en la que estoy y se los aplaudo, fabuloso, puede innovar, generar ideas, mejoras, fabuloso. Pero yo soy un poquito egoísta y quiero pensar que va a mejorar mi calidad de vida, que me va a volver valioso, pero no indispensable. Que cuando yo me vaya, ojalá yo le pueda decir, ¿verdad? Venga, Alberto, vea, yo tengo estas bases de datos y estas bases de datos funcionan así. Entonces, cuando usted le pregunte, no, esto aquí. Y usted se puede ir tranquila y feliz y serena a vivir su fin de semana tranquilo, sus vacaciones tranquilos, su incapacidad tranquilo, su jubilación tranquilo. Y no, yo conozco gente en la universidad que está atormentada porque ya se va a pensionar. Y que cómo le va a hacer para explicarle al que viene todo lo que tiene metido en la cabeza. Y yo digo, qué increíble. Yo estoy atormentada, pero porque no llega la fecha. No porque yo no puedo, no porque esa oficina depende de mí. El volverse investigador y analista de datos y generar estas herramientas nos permite eso, tener esa libertad. Y si el beneficio y el daño colateral, como digo yo, son mejoras para la organización, genial. Pero créanme que la UNED, la Universidad de Costa Rica, la UNA, y a menos que usted esté aquí en su propia empresa, ninguna institución se va a morir cuando usted se vaya. Va a seguir. Difícil, pero va a seguir. ¿Ok? Entonces, para mí, el principal objetivo de esto, del análisis de datos y la ciencia, son ustedes, no la institución. La institución, qué bueno, se va a beneficiar sí o sí, pero para mí son ustedes. Muchas gracias.